Muy buenos días o tardes. Esperamos que el video que te vamos a mostrar a continuación lo disfrutes y que nuestra información te sirva. Empezaremos con un poco de historia sobre fractales. ¿Te interesa? Acompáñanos. Él es el matemático francés Benoit Mandelbrot. Acuñó la palabra fractal en la década de los 70 derivándola del adjetivo latín fractus. El correspondiente verbo latino farange significa romper, crear fragmentos irregulares. Pero ¿qué crees? La realidad es que las fractales fueron concebidas en 1890 por el francés Henri Poincaré. La idea de las fractales de Mandelbrot surge a través de que un estudio del ruido causado por ondas de interferencia en las redes telefónicas. Mandelbrot expuso sus primeras ideas sobre fractales en un artículo, ¿Cuánto mide la costa de Gran Bretaña?, publicado en la revista Science en el año 1967. Pero a todo esto también cabe mencionar que hubo alguien muy importante también, quien fue Gaston Julia. Gaston Julia fue precursor de las fractales. Se interesó por las interacciones de funciones complejas y finalmente publicó el artículo Informe sobre las interacciones de las funciones racionales. En este artículo se mostraba por primera vez el conjunto de Julia, basado también en las fractales. Y ya sé, perdón, ustedes dirán, pero a todo esto no nos has dicho que es una fractal. Como les dije en un principio, la palabra fractal viene del latín fractus, que significa fraccionado, fracturado, roto o fragmentado. La expresión y el concepto se atribuyen a Mandelbrot por el artículo de la revista ¿Cuánto mide la costa de Gran Bretaña?, y por la introducción de su libro Geometría fractal en la naturaleza. Y bueno, una fractal es un objeto geométrico en el que se repite el mismo patrón a diferentes escalas y con diferente orientación. A esto se le conoce como autosimilitud. Y bueno, como pudiste darte cuenta, están padrísimas las fractales, ¿no? Pero bueno, ahora sí vamos a lo mero bueno, nuestro tema, el árbol de Pitágoras. El árbol de Pitágoras es un fractal plano propuesto por el profesor matemático Albert E. Bosman en 1942. Es un fractal debido a que su estructura se repite a diferentes escalas y cada trío se descuadra en contacto a la típica figura que se utiliza para demostrar el teorema de Pitágoras. Se plantea que tenemos un cuadrado y sobre uno de sus lados construimos un triángulo rectángulo. De manera que sobre cada uno de los lados catetos de ese triángulo construimos sendos cuadrados de los dichos catetos. Con los dos cuadrados que construimos posteriormente podemos repetir el mismo procedimiento. Bueno, ¿y quién fue el famosísimo Pitágoras? Pitágoras de Samos fue un filósofo matemático griego fundador del movimiento filosófico y religioso llamado pitagorismo, nacido alrededor del año 570 a.C. Muchos de los descubrimientos matemáticos y científicos fueron atribuidos a Pitágoras, entre los que se incluye el famoso teorema de Pitágoras. No obstante, también hizo descubrimientos en el campo de la música, la astronomía y medicina. Aunque su nombre se haya visto vinculado al teorema de Pitágoras y la escuela por él fundada dio un importante impulso al desarrollo de las matemáticas en la antigua Grecia, la relevancia de las ideas, su pensamiento teñido todavía del misticismo y del esoterismo de las antiguas religiones mesitéricas y orientales, inauguró una serie de temas y motivos que, a través de Platón, dejarían una profunda impronta en la tradición occidental. Para poder diseñar el árbol de Pitágoras, se debe de tomar en cuenta el siguiente proceso. Se tendrá un cuadrado original, de ese cuadrado original se obtendrá la mitad del lado superior para poder colocar una línea recta perpendicular de donde partirán otros dos cuadrados chocando entre sí en una esquina, de tal manera que se forme un ángulo de 45 grados en cada uno. De esta manera se creará un hueco en forma de triángulo. Este mismo proceso se realiza en los cuadrados resultantes, siempre dos, y así sucesivamente. Bueno, y existen diferentes tipos.
Árbol de Pitágoras centrado y descentrado. Si utilizamos un triángulo, rectángulo isósceles, obtenemos un árbol de Pitágoras centrado. Si el triángulo rectángulo no es isósceles, conseguimos un árbol de Pitágoras descentrado. Si sustituimos los cuadrados por cubos de manera que la relación entre las aristas es pitagórica, el resultado se muestra de esta manera. Lo mismo podemos hacer con el árbol centrado que habíamos visto antes, y queda así. Ahora pasemos a algo más importante: características, área y perímetro. Si el cuadrado más grande tiene un tamaño de L por L, todo el árbol de Pitágoras encajará perfectamente dentro de una caja de tamaño de 6L por 4L. Los detalles más finos de los árboles se asemejan a la curva de Levi-C. Área. La iteración n en la construcción suma 2n cuadrados de tamaño 1 sobre 2 raíz de 2, n, para un área total de 1. Así el área del árbol puede parecer que crece sin límite en el límite n infinito. Sin embargo, algunos de los cuadrados se superponen a partir de la orden de iteración 5. Y el árbol en realidad tiene un área finita, ya que encaja dentro de una caja de 6×4. Se puede demostrar fácilmente que el área de A del árbol de Pitágoras debe estar en el rango de 5 menor que A, menor que 18, que puede ser reducida aún más con esfuerzo adicional. Poco se sabe acerca del valor real de A. Lo que tenemos que hacer es marcar un polígono regular, elegimos un punto y lo hacemos un segmento. 4 vértices, ok. El siguiente es hacer una semicircunferencia. Haremos del punto D al punto C. Luego haremos un polígono del punto D al punto C, al punto medio y de nuevo al punto D. Nuestro siguiente paso es eliminar la circunferencia, ya que solo es una línea para tenerla de referencia. Objeto visible le vamos a desactivar. Nuestro siguiente paso es marcar dos cuadrados a los lados del triángulo. Tenemos aquí, polígono regular, del punto D al punto E, del punto D, del punto E al punto C, y ponemos que ok. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a quitar los ejes, ya que solo fueron como referencia también, clic derecho y le quitamos los ejes. Vamos a quitarle ahora estas etiquetas a nuestra figura, ya que solo para darle una cuestión más estética. Vamos a quitar y etiqueta visible, vamos a desactivar. Listo. Lo siguiente que haremos es, vamos a desactivar el punto E. Listo. Ahora le daremos color a nuestro objeto. Le picaremos aquí y se desplegará esto. Aquí le daremos a, primero picaremos a la figura y se desplegará esto. Aquí le vamos a picar, le daremos a más y se desplegará esto. Aquí vamos a escoger el color que queramos. En este caso voy a escoger este verde y vamos a aplicar, le vamos a aplicar una opacidad del 100%. Después elegiremos nuestro triángulo y aplicaremos un verde un poco más fuerte. También la opacidad del 100%. Después vamos con los dos cuadrados y aplicaremos a este color, opacidad del 100%, este color y le aplicaremos la opacidad del 100%. Listo. Después vamos a seleccionar todo este objeto. Bueno, vamos a seleccionarlo para poder insertarlo en los siguientes puntos y seguir formando nuestro árbol. Así es que desplegaremos este icono y nos sirven de herramientas. Y vamos a crear una nueva herramienta. Vamos a seleccionar aquí todos los polígonos. Y por último, vamos a seleccionar el triángulo. Le pondremos el siguiente. Aquí nos marca punto A y punto B, eso lo dejaremos tal cual está y nos vamos al siguiente. Y ahora nombraremos nuestra herramienta como árbol. Concluir. Lo que vamos a hacer ahora es, primero vamos a acercarnos un poco al objeto, listo, y le aplicaremos a esta herramienta. Vamos a árbol y vamos a aplicar el punto G y el punto F. Y se insertará nuestra forma. De igual modo lo haremos en el punto I y en el punto H. Y así, sucesivamente, como vamos insertando de manera parecida las formas. Vamos a hacerlo aquí y aquí. Y así iremos sucesivamente en el siguiente punto. Si nos equivocamos podemos clicar aquí, así me equivoqué, pero lo podemos corregir. Y así lo vamos a ir haciendo sucesivamente. Igual depende de qué tan voluminoso quieras el árbol, pero así va a ir quedando la forma. Y para eliminar estos puntos, lo único que tenemos que hacer es irlos desactivando. Desactivaremos todos los puntos iguales. Estos puntos aún quedan, pero los vamos a eliminar de otra forma. Nos colocaremos en ellos, daremos clic derecho con el mouse y le quitaremos a objeto visible. Así en cada uno de los puntos. En los puntos negros, que son los que sobran, no podemos eliminar. Y listo. Bueno, yo dejé aquí el árbol, pero cada quien lo puede hacer tan voluminoso como quiera. En conclusión, el árbol de Pitágoras es una de las tantas demostraciones de que la creación de una misma figura de manera recursiva y minimizando su tamaño puede ir formando hacia una fractal.
Además puede caber dentro de un rectángulo de 6 por 4. La forma que este genera al final puede variar dependiendo de algún ángulo inicial, ya sea 90, 60 o 30 grados. Este sentido, descubierto en 1942, lleva el nombre del matemático griego, ya que la unión generada por 3 cuadrados forma un triángulo rectángulo, el cual es utilizado para representar el teorema de Pitágoras. Imagínate un pentagrama, Donald.